Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de Butaca 80 en esta sección de entrevistas. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, una actriz que ha sabido manejarse y que ha sabido ir desarrollando distintos personajes en distintas áreas del entretenimiento, del arte, de la cultura, tanto en el teatro principalmente como en la televisión también y también en el cine. Ella es muy talentosa y tenemos muchísimo gusto de presentarla porque está con nosotros. Patricia Madrid. Hola Patricia, ¿cómo Hola, estás? muy bien, muchas gracias. Qué bonita presentación. Qué bueno, la teníamos preparada muy bien para ti. Muchas gracias, pues gracias por la invitación y por este interés en platicar conmigo. Perfecto, Patricia. Siempre nos gusta hacer esta pregunta inicial porque muchas veces conocemos a la actriz o al actor en sus papeles, cualquiera que sea, y ahorita lo vamos a ver más al rato en tanto teatro, televisión, que si es la villana en tal producción, que si es la niña en tal otra, pero muchas veces no conocemos a la persona de carne y hueso y pensamos o nos hacemos ideas de que son personas inalcanzables o personas que no pertenecen a este mundo, pero pues nos damos cuenta que todas tienen sentimientos, preocupaciones, virtudes, gustos, enojos, lo que sea, ¿no? Entonces queremos conocer un poquito de esta parte que tú nos quieras compartir de quién es Patricia Madrid. Claro que sí. Pues bueno, primero que nada, soy una persona común y corriente que eligió una profesión y que la eligió por amor, por pasión. Descubrí mi vocación desde muy chica y en realidad para mí la actuación ha sido parte de mi vida, ¿no? Ya con el paso del tiempo pues he ido encontrando otras cuestiones de mi personalidad, como que muchos años, porque yo creo porque empecé muy chica, como que en mi cabeza solo estaba, soy actriz, soy actriz, soy actriz, soy actriz, ¿no? Pero ya conforme fue pasando el tiempo también, pues también fui entendiendo que soy persona, que soy mujer, que además de actriz, pues también me formé como consteladora familiar. Entonces, pues Patricia Madrid es actriz, sí, pero también es una persona, es un ser humano que, pues, que tiene, como dijiste, emociones, sentimientos, sueños, decepciones, y que a final de cuentas estoy pues agradecida y contenta de estar viva, de estar pues atravesando todas mis etapas, mis distintas etapas. Claro, muy bien. Pues gracias por compartir esta parte de ti. Comenzabas o decías muy bien que desde chiquitita tú ya decías, quiero ser actriz. Algunas personas deciden un poquito después o simplemente, pues es que fui a un casting y pues ahí me quedé, ¿no? Pero tú ya tenías como esta preferencia en poder ser actriz. ¿Cómo inicia este proceso? ¿Cómo dice Patricia Madrid? Bueno, yo quiero ser actriz desde muy pequeña y cómo es que empiezas, cómo vas desarrollando esto y al final, ¿cómo decides estudiar en el CUT, en la UNAM? Pues mira, yo tenía muy claro desde niña que quería ser artista, ¿no? O sea, pues yo crecí muy cercana a mis abuelas, ambas, tanto paterna como materna, y ambas se la pasaban viendo las telenovelas, ¿no? Entonces, mi referente inicial de alguien que actúa, pues fueron las telenovelas y fue las películas, y yo crecí diciendo, quiero ser artista. No tenía muy claro y no tenía muy definido, y eso fue pasando con el tiempo, qué tipo de artista quería ser, ¿no? Entonces, bueno, yo desde niña quiero ser artista, quiero ser artista. Mi papá es músico, es cantautor, entonces también, pues para mí era otro referente, ¿no? Entonces yo de alguna manera u otra quería estar en el escenario, era más como una idea del reflector, pues, por así decirlo. Eh, Como a los 14 años, más o menos, tuve la fortuna de entrar a un taller de teatro. Y digo, tuve la fortuna porque la verdad es que mi primer acercamiento al teatro, mi descubrir el teatro,
fue con una maestra que había estudiado en Rusia, que había estudiado pues todas las bases en la escuela de Moscú y que era una maestra de teatro, de actuación, preparada pues con toda la técnica de Stanislavski y todo lo que los rusos han aportado al mundo de la actuación y del teatro, ¿no? Entonces yo tuve la fortuna de, el primer taller de teatro que tomé, llegar a ese tipo de teatro y de escuela, por así decirlo. Mi abuelita decía, uy, ahora a ver cuánto tiempo duras, ¿no? Porque yo había pasado ya por talleres de danza, de música, de pintura, de todo un poco, siempre enfocado en lo artístico. Estuve 2 años en el conservatorio de música. Yo soy de la ciudad de Puebla, pues bueno, en ese tiempo pues estuve 2 años en el Conservatorio de Música de Puebla y, y ya había pasado como por distintas cosas, pero nada me atrapaba al 100%. Entonces, cuando yo entré a este taller de teatro, que de hecho se llamaba Taller Colegiado de Iniciación Actoral, y era un taller colegiado porque tal cual era ir todos los días de 4 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y cuando yo descubrí eso, me cambió la vida, me cambió la vida y a partir de entonces yo dije, sí quiero ser artista, pero más bien quiero ser actriz de teatro. Y mi pasión se volvió el teatro y empecé a comer, desayunar, cenar, dormir, soñar teatro. Y pues ya, ¿no? Desde ahí definí que quería estudiar teatro y pues ya lo que siguió fue terminar la secundaria, terminar la preparatoria y buscar la universidad o la escuela donde iba a estudiar teatro. Empecé estudiando en Puebla, en la carrera de actuación que acababan de abrir en la Universidad Estatal. Sin embargo, pues estaba muy temprano todavía esa, pues esa facultad, ¿no? Todavía ni siquiera egresaba la primera generación. Y en un encuentro de estudiantes de teatro que hubo en la ENART, en la Escuela de Actuación de Bellas Artes, pues yo conocí el CENART y conocí la escuelota de teatro y fue como, ¡ah! No, pues me tengo que ir a la Ciudad de México, ¿verdad? Y ya, más bien me salí de esa Facultad de Artes de Puebla y me fui a la Ciudad de México, estudié teatro en el CUT, no en el IMBA, sino en el CUT, que fue yo siempre había tenido ya referentes del CUT, de que existía el CUT y de que la escuela de teatro del CUT. eh, y bueno, no lo conocía, ¿no? Pero era de los principales referentes que, pues que de los que hablaban cuando yo estaba haciendo teatro aquí en Puebla con ese grupo con el que inicié. Y bueno, pues ya hice examen en el CUT, me quedé y de ahí en adelante, pues mi vida ha sido y ha girado en torno al teatro. Más adelante pues empecé a descubrir el cine. En un inicio como que a mí la tele no me llamaba tanto la atención, a pesar de que, pues de que yo crecí viendo las telenovelas, ¿no? Como que me metí tanto a teatro y desafortunadamente pues algunos maestros tienen o tenían, ya eso se está rompiendo un poco, pero había como mucho prejuicio para hacia la tele, ¿no? Era un poco como estás estudiando teatro, con los grandes maestros, no puedes terminar haciendo televisión. Y había como una mala idea de la televisión en cuanto a, pues es muy banal, pues decían, ¿no? Es como prostituir tu arte. Pues yo estaba muy chavita, yo creo que yo me compré muchas ideas que hicieron que yo no me permitiera la oportunidad de explorar la televisión desde antes, ¿no? Y claro, de pronto había contenido en la televisión que yo decía, ay, no, de veras tampoco quiero formar parte de eso. Afortunadamente eso también ha cambiado. Entonces, los contenidos en la televisión, las historias, los guiones, las producciones han ido transformándose, han ido cambiando, han ido pues creciendo, ¿no? Y afortunadamente ahora pues empecé a probar la televisión, empecé también a entrar ahí y dije, mira, sí me gusta, sí me interesa, obviamente hay proyectos, ¿no? En series, en productoras importantes pues que a mí me fascinaría formar parte y trabajar y creo que afortunadamente
esa idea prejuiciosa entre los de teatro no hacen tele y los de tele no hacen teatro y el cine, nada. Yo soy actriz de todo terreno. Yo sí me formé en teatro, mis bases son teatrales, mi pasión es el teatro, pero entrarle al lenguaje cinematográfico también ha sido muy apasionante, entender el cambio entre el escenario teatral y el lenguaje en Zoom, ¿no? Bueno, en Zoom no, Zoom la plataforma, sino en, en close-up, en una cámara. Son lenguajes muy distintos. La televisión pues tiene objetivos distintos también, las historias se cuentan de manera distinta, ¿no? Hablando como en términos de guión y de dramaturgia, pues no es lo mismo hacer una historia en 2, 3 horas como en teatro que tener distintos episodios a través de los cuales vas contando pues, la peripecia de los personajes. Entonces, la verdad es que pues cada vez, cada que me permito nuevas exploraciones en mi profesión, pues me enamoro más de mi profesión, ¿no? Y, y también pues creo que ha ido a la par de ir creciendo como persona, ir creciendo de edad y pues de ir entendiendo otras cosas en las que, pues sí, cada vez amo más mi profesión. Lo que a mí me gusta en realidad es contar historias. Lo que a mí me gusta en realidad es encarnar otros personajes, entender la psicología, vivir las emociones de otros personajes y a través de eso poder conectar con, con los espectadores, ¿no? Y ya a través de qué lenguaje se hace, eh, no importa. Lo divertido de nuestro juego como actores es que puedes explorar muchos lenguajes, ¿no? El teatral, el cinematográfico, la tele, y estar preparado o tener las herramientas para poder estar en, en todos los lenguajes, pues creo que es como gran parte del entrenamiento que a mí me ha ido gustando y apasionando descubrir. Claro. Y ahorita antes de entrar precisamente en esta parte de tu trabajo y cómo te has sabido mover en estas tan solo tres áreas de, vuelvo a repetir, de esta parte cultural, pero también mediática, la televisión, necesitamos saber que son tres medios que aunque tienen similitudes muy importantes, también tienen públicos bien distintos, ¿no? Y contenidos completamente diferentes, pero como tú decías, cada vez se va profesionalizando un poquito más y porque precisamente cada vez hay más opciones, háblese por ejemplo de las plataformas de streaming, antes era 2 canales o 3 canales y pues era lo que veías y si estaba bien o estaba mal no importaba porque era lo que podías ver y ya, ¿no? Entonces ahora como hay más opciones, se tienen que hacer mejores cosas, mejores producciones y de diferentes historias y eso permite pues digamos mejorar la calidad pues, de todas las producciones, tanto de cine como de televisión, series, inclusive el mismo teatro, que por ejemplo ahorita se ha transportado por situaciones muy particulares a estos teatros virtuales por medio de Sí. plataformas de Zoom y demás, que también es fantástico, es una nueva idea que a mí me fascinó. Digo, siempre lo presencial es un poco más ameno, quizá, o sea, sentir toda esta parte, incluso el público y lo que sea, pero sí hay opciones, hay maneras de contar historias como tú dices. Pero lejos de todo esto, si tú no fueras actriz, si no contaras historias, si no estuvieras inmersa en esta parte de tu vida, antes, cuando niña o ahora, ¿te habías imaginado o te has imaginado ser o dedicarte a otra cosa completamente distinta? Ay, me estás haciendo la pregunta. Este, mira, me ha sido muy difícil imaginarme haciendo otra cosa, ¿no? Nuestra profesión es maravillosa, es muy gratificante, pero también es muy ruda. También hay momentos en los que pues no hay tanto trabajo o no hay tanta estabilidad o estás trabajando por amor, por amor, por amor, por amor, pero dices, "Ay, pero tengo que pagar la renta". Es muy dura. Entonces, cuando han habido las peores crisis de esas situaciones, siempre me cuestiono qué otra cosa puedo hacer además de actuar, porque necesito resolver mi situación, estabilidad económica.
y no me hallo haciendo otra cosa, ¿no? Yo, afortunadamente, no todos los compañeros funcionan de esa manera. Yo puedo decirlo como afortunadamente. Sí me considero una persona multitask, o sea, no siempre te están llamando a trabajar. Entonces, yo aprendí a gestionar mis proyectos, ¿no? Y de pronto empecé a entrarle a la autogestión, a la producción. Siempre me ha gustado escribir desde niña, entonces, pues empecé a desarrollar también la dramaturgia y empecé a tomar. Soy alguien que le encanta cursitis, o sea, yo el curso o el diplomado y entonces me meto a estudiar y estudiar técnicas y dramaturgia y ahora dirección y ahora producción y ahora gestión y entonces me encanta estarme preparando y estar estudiando. Y entonces yo entendí pues que sí soy una persona multitask, que sí puedo gestionar, que sí puedo producir, que soy buena escribiendo y no nada más me baso como bueno, tengo un impulso y tengo la intención de, sino que me gusta prepararme también. Me gusta entender cómo funcionan las cosas, me gusta entender técnicas, me gusta tener herramientas que me den una base para poderme desarrollar mejor, ¿no? Entonces, dentro de la misma profesión y dentro de lo mismo teatral, pues bueno, he descubierto que también puedo gestionar, que también puedo producir, que también puedo escribir y eso me ha ayudado a visualizarme haciendo otra cosa además de actuar. Pero siempre, siempre, siempre mi corazón está en quiero actuar, ¿no? Quiero interpretar, quiero contar historias. Eh, He aprendido a contarlas también desde la escritura, desde la dramaturgia. Em, He entendido o más bien me apasiona mucho, he descubierto que gestionar y encontrar como todos los vínculos, apoyos, acuerdos y, ¿no? Desde que está un proyecto, una idea en la cabeza, hasta cómo lo empiezas a desarrollar, cómo lo redactas, cómo lo escribes, cómo empiezas a buscar a la gente y a tocar las puertas para encontrar los medios para producir. Y cuando ya ves tu obra estrenándose, pues es un gran logro que en realidad tomó muchas etapas y muchas facetas para poder contarse esa historia, ¿no? Entonces, eso me apasiona también, no tanto como la actuación, siempre mi corazón y mi alma van a estar en quiero interpretar, pero eso también me ha ayudado a desenvolverme como artista, que era lo que decía de niña, y como persona. Em, en algún otro momento, por azares de la vida y porque así me llevó el camino, descubrí las constelaciones familiares y decidí prepararme y entrenarme como terapeuta de esa herramienta. eh, y bueno, pues soy consteladora familiar también. De cuando en cuando lo ejerzo, pero eso también me abrió las posibilidades de entrar a la construcción de mis personajes y de entrar a la escritura y a la dramaturgia desde un panorama mucho más amplio, mucho más complejo, desde un entendimiento pues, sistémico, ¿no? En donde todo tiene que ver con todo. Entonces ya no construyes tus personajes desde, pues aquí el personaje se puso triste y como desde un lugar más planito, sino que logras ampliar la complejidad de un personaje que tiene matices, que tiene aristas y que transita por distintas cosas tal cual lo hacemos nosotros en la vida. Y luego, pues cuando me pongo a hacer más el ejercicio de, ok, pero a mí me queda clarísimo que yo me puedo dedicar a muchas cosas, incluso he trabajado a veces en cuestiones de administración o en algunas empresas o, no sé, vendiendo, ¿no? Soy muy buena vendedora, por ejemplo, las ventas se me dan. Entonces, más bien lo que yo he descubierto de mí es que me fascina el trato con la gente. Lo que a mí me gusta es hablar, 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 tener contacto con los demás, vender ideas, no sé, pues mientras yo esté en contacto con otros individuos
y en cuestiones como de crecimiento humano y de recursos humanos, me puedo desenvolver perfectamente bien y me gusta mucho. Entonces, bueno, claro, cuando vuelvo a la pregunta de ¿y qué otra cosa podría hacer además de actuar? Sí me queda claro que no soy alguien que podría estarse detrás de un escritorio de lunes a viernes en un horario. Hay gente que lo puede hacer y lo puede llevar muy bien. Yo no podría, como tampoco podría ser doctora, ¿no? No tengo el alma ni las agallas para hacerlo. Tantito veo una jeringa o sangre y digo, ay, no podría. Los admiro mucho, de verdad. Ahora con todo el tema de la pandemia y sus jornadas tan extenuantes y todo lo que tienen que hacer o las cirugías o demás, es admirable para mí. Yo no podría hacer eso. Entonces, pues ahora sí que cada quien nace para lo que nace. A mí me queda claro que yo nací para actuar, pero a lo largo de mi vida y de mi camino he ido descubriendo que actuar es un medio en realidad para dar y ofrendar mi granito de arena que pueda tocar a los demás, ¿no? Entonces, actuar es uno de los medios, ha sido el principal y el que más amo, pero también lo puedo hacer escribiendo y también lo puedo hacer generando proyectos y también lo puedo hacer constelando gente y también lo puedo hacer uniendo todas mis herramientas. Y ya como de, no sé, ¿qué otra cosa haría? No sé, ¿qué negocio tendría o a qué me dedicaría si no fuera esto? Pues muchas veces me imaginé, por ejemplo, teniendo un vivero, así, teniendo un vivero grande, enorme, cuidando plantas, regándolas, sembrándolas, limpiándolas y que la gente compre su plantita favorita y se vaya contenta con una plantita, ¿no? O sea, como que eso de pronto me lo imaginé, muchas veces me lo he imaginado. Tengo un sueño ahí, una idea de poner no un restaurante como tal, pero sí algo que tenga que ver con el maíz. Traigo un viaje así fuertísimo con el maíz y todas sus distintas raíces de los maíces. Me encantaría poner algo con maíz, ¿no? Pues sí, como una especie de restaurante, pero que se enfoque únicamente al maíz. En fin, sí me pasan ideas de qué otras cosas podría hacer, pero si en lo que estoy desarrollando esas otras ideas me hablan y me dicen, oye, te invitamos a un proyecto, siempre voy a terminar diciendo, sí, me voy a actuar. Este proyecto se pospone porque yo me voy a actuar, ¿no? Como que, pues sí, sí es mi fascinación. Perfecto. Y creo que es un muy buen ejercicio pensar este tipo de cosas, ¿no? Porque siempre la vida da tantas vueltas que uno puede estar haciendo lo que ama, pero a veces tiene que hacer otras cosas también pues, por la necesidad o simplemente por otras cosas, ¿no? Cualquier el motivo que sea. Entonces, igualmente, gracias por compartir estas partes de ti. Pues de entrada, si pones ya un restaurancito, pues ahí nos invitas a ir a probar algo Claro de que sí. maíz. Muy bien. Y vamos ahora a entrar a esta parte ya un poquito de tu trabajo. Quizá a mí me gustaría hablar muchísimo más al respecto en cuanto al teatro, televisión y cine, pero bueno, por ejemplo, tan solo para comentarlos los que no saben, has hecho más o has participado en más de 40 montajes teatrales, estuviste en la Compañía Nacional de Teatro, has trabajado con directores como Luis de Tavira, Benjamín Cam, Alonso Ruiz Palacios, muchos otros directores y muchísimas obras. Estuviste, por ejemplo, actuando en un monólogo, el de Que no arriesga, no gana, que precisamente estábamos hablando de esa parte de la transmisión de Zoom, ¿no? De esta modalidad que se tuvo que adaptar por la situación actual. Y también inclusive estuviste como coautora de una obra de Ovejas y Príncipes en un tren, esta parte como del duelo infantil o del desapego un poquito, que creo que es muchas veces bien interesante hablar de esto, pero luego los papás vaya, les cuesta un poquito trabajo, si a una persona adulta el desapego y el duelo cuesta muchísimo, tratar de explicárselo a un niño de verdad necesita como mucho tino sin ocultar nada, como bien
lo has dicho, ¿no? Cuando te entrevistan al respecto, sin ocultar nada, pero sin ser demasiado gráfico, o sea, decir lo necesario para que lo entiendan. Y bueno, en esta obra de que como eres coautora, entonces no solamente has participado en muchas producciones o en muchos montajes teatrales con muchos directores, sino inclusive también ahora en esta parte virtual de Zoom, y también has sido, vaya, has escrito. Entonces, sé que es difícil, pero platícame de uno, dos o tres proyectos o de tres montajes que signifiquen algo muy especial para ti, es decir, que los recuerdas con mucho cariño, ya sea por el director, ya sea por la actuación, ya sea por la escenografía o por la situación en la que estabas viviendo, o porque a lo mejor creaste una simbiosis con ese personaje que llegaste a tu casa y durante 3 semanas seguías siendo tú el personaje y ya no eras tú la persona. No sé, lo que tú nos quieras compartir, una selección por ahí que tú quieras. Ay, pues sí que es difícil, fíjate, porque cada montaje tiene algo especial, ¿no? Y cada montaje llega en un momento en específico en donde te dice algo, te mueve cosas, a veces hay coincidencias que no son coincidencias, por eso ya es otro tema, pues con aspectos de tu vida que tú estás teniendo en esos momentos. Entonces, pues sí, cada personaje y cada montaje ha sido muy especial en su momento. Ahora, mm, por ejemplo, el montaje de titulación con el cual egresé del CUT en 2005, ya tiene unos añitos, pues es muy especial, siempre va a tener un lugar muy especial porque es el montaje con el que oficialmente terminamos de estudiar actuación en el Centro Universitario de Teatro, que además es una gran escuela, ¿no? Que tiene más de 60 años formando a los mejores actores y, y además pertenece a la UNAM, ¿no? Entonces, eh, siempre va a ser muy especial ese montaje. Nos dirigió Mario Espinosa y además, pues es un montaje que hice con mis compañeros de la generación, ¿no? Estudiamos 5 años juntos y de alguna manera se vuelven tus hermanitos. Este, yo hacía el personaje de Clementina Otero. Clementina Otero existió en la vida real. Ella fue una actriz, fue una gran maestra de teatro, de las fundadoras de la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Y a mí me tocó representarla a ella, ¿no? Lo cual también para mí representaba un privilegio y un honor tremendo estar haciendo a Clementina Otero. Fueron las nietas de Clementina Otero a ver la obra, entonces eso para mí también era como un augurio que significaba algo especial, ¿no? El hecho de que a mí me tocara representar a ese gran personaje importante dentro del teatro de México. Y además, bueno, fue una obra que se escribió para nosotros como generación, para podernos titular, y que los personajes que aparecían eran personajes pues de la vida real, ¿no? Que existieron en el teatro de Ulises, los contemporáneos, los personajes eran Celestino Gorostiza, Gilberto Owen, Antonieta Rivas Mercado. Entonces, podernos empapar de poder estudiar toda esa época, los contemporáneos, todo ese movimiento cultural que hubo en México en los años 20, pues también fue fascinante. Y pues por muchas razones se volvió un montaje que siempre voy a tener muy, muy en mi corazón, ¿no? Después podría pensar en El enfermo imaginario, que nos dirigió Carlos Corona. Eh, Fue una obra que se montó en un inicio para el carro de comedias de la UNAM, que es la compañía de teatro de calle que pertenece a la UNAM, ¿no? Y tiene un carromato como los antiguos juglares y actores que van con su carromato, lo abren y ahí hacen la representación, y eso es el carro de comedias de la UNAM. Y en esa compañía audicionamos algunos de mis compañeros de la generación y yo, y nos quedamos en esa compañía durante 1 año y medio aproximadamente, recorriendo el país y distintas ciudades y dando funciones ahí mismo en el Centro Universitario de la UNAM. Y El enfermo imaginario, yo creo que ha sido hasta el momento la obra más divertida en la que he actuado, o al menos en la que más me he divertido yo, ¿no? O sea, de entrada, la producción era
muy colorida, muy vistosa, con unos vestuarios maravillosos de Yerili Bosch, la dirección de Carlos Corona, que pues la comedia la sabe manejar muy bien. Y bueno, pues con mis compañeros, ¿no? Que muchos eran hermanos de la misma generación del CUT, no todos, pero la mayoría. Y la verdad fue de las obras que más me he divertido, que más he disfrutado. Después ese mismo montaje se llevó a Teatro Escolar de Limba, en el Centro Cultural del Bosque, y bueno, ahí se integraron más actores porque íbamos alternando personajes y cada vez se volvía más divertido en realidad. Además que bueno, pues es una comedia de Molière que se supo llevar a escena muy bien, ¿no? Cumplía el objetivo y la gente la pasaba muy bien. Mm, ¿Qué otro? Fíjate. Tangram. Tangram es una obra de Hugo Abraham Bird. Eh, es la segunda obra que yo produje, que gestioné y produje. Yo actuaba ahí también. Y Tangram es un proyecto muy especial, muy especial. Eh, lo dirigió Ernesto Álvarez. En realidad, to, tiene una historia como muy larga. Fue como una historia como de 5 años más o menos, ¿no? Desde su primera idea hasta las últimas cosas que hicimos de Tangram. Eh, David Holguín, en el Teatro del Milagro, organiza ciclos de teatro emergente o algo así, ¿no? En donde da a conocer algunos textos de dramaturgos emergentes y los junta con directores emergentes. Entonces él hace como eh, pues como este encuentro en donde presenta a dramaturgos con directores que van emergiendo para generar vínculos de trabajo y poder hacer los montajes. Entonces, en ese tiempo él contactó a Hugo Bird, el dramaturgo, con Ernesto Álvarez, que estaba terminando de estudiar dirección en Casa Azul. Y bueno, pues yo tuve una relación muy cercana con Ernesto y eh, él me invitó a hacer una lectura dramatizada de esa obra dentro del ciclo de teatro emergente. Y me apasioné del texto, así, me apasioné. Después, pues bueno, ya hablando con Ernesto y con Hugo, fue levantemos la obra, ¿no? Y nos fue muy bien. Esa obra tiene una maravilla que es que son 3 actos. El primer acto es igualito para todos, ¿sí? Y hay 3 versiones del segundo acto y 3 versiones del tercer acto, ¿no? Y entonces en realidad eh, lo que sucede es que el público elige qué versión del segundo acto quiere ver y qué versión del tercer acto quiere ver. Y entonces en realidad hay 9 posibles versiones de esa obra. Y eso me hizo alucinar y yo dije, no, pues hagámosla. Y la verdad es que fue un montaje también que disfruté mucho, que me dio muchas satisfacciones, que había pues un elenco de 9, bueno, éramos 10 actores en realidad, no, 7 actores, pues muy querido, muy talentoso. Y pues también Tangram es muy especial. Obviamente de Ovejas y Príncipes en un tren. Es una obra que coescribí con Paula Watson y la hicimos desde cero, ¿no? Desde la idea de hagamos algo juntas, qué temas te interesan, descubrir que queríamos que fuera para niños, empezar a escribirla, basarnos o inspirarnos en un cuento y de ahí desarrollar toda una obra. Eh, en un inicio yo iba a actuar en esa obra también, pero fue justo cuando me eligieron como parte del elenco de la Compañía Nacional de Teatro, entonces, bueno, yo ya no actué en ese montaje, pero sí lo produje y pues se volvió muy entrañable, es un proyecto muy entrañable, el texto nos quedó bien lindo, el montaje tuvo pues presentación en distintos teatros y ahí descubrí que yo quería seguir escribiendo teatro para niños y jóvenes, ¿no? Con esa obra, pues me parece de suma importancia hablarles a los niños y a los jóvenes, aportarles historias que los puedan ayudar a entender sus emociones, sus sentimientos, un poco la vida, ¿no? Que no es sencilla. Eh,
y bueno, pues sí, de Ovejas y Príncipes en un tren, creo que es una obra que todavía tiene mucho que dar, que todavía se puede remontar y remontar y volver a remontar y que siempre va a tener mucho que decir. Entonces es una obra que está en mi corazón, obviamente, que surgió de un proceso entrañable y que cada tanto quiero recurrir nuevamente a ella y desempolvarla y seguir compartiendo a través de ese texto. Y pues hay muchos más, ¿no? Hay muchos más. De hecho, también, por ejemplo, había visto ahí algunos fragmentos hay mucho de Penélope en Ulises, La Más Feliz, Cuenta Regresiva, Los Jugadores, que creo que ahí interpretas a un hombre, no sé si es durante toda Sí, la obra, sí. pero bueno, en la parte que vi, tú eres un personaje hombre, igualmente Señorita Julia y demás, ¿no? Entonces, si nos pusiéramos a hablar, creo que no acabaríamos toda la noche, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que es esta parte de compartirnos un poquito de lo que has hecho en el teatro y bueno, digamos, cómo es, qué afinidades pudieras tener ahorita que bueno, quizá con de Ovejas y Príncipes en un tren, la parte de la escritura o del contenido encaminado a niños o adolescentes o jóvenes, que es creo que lo que te interesa. Y bueno, creo que también el tema del desapego, el tema del duelo y demás, pues obviamente te llamó la atención. Entonces, pues sabemos un Sí, poquito, ¿no? mira, en realidad en las obras que yo he producido está como muy presente y muy tangible la cuestión del desapego, la cuestión de poder enfrentar situaciones rudas, complejas, ¿no? Y cómo se enfrentan, tanto en las obras, bueno, la obra de niños, como en las obras que también he producido como Tangram o como Cuenta Regresiva, hay una latente ahí de cómo superar la violencia o los procesos que pudieran ser traumáticos, ¿no? Eh, pero como actriz, pues en realidad a mí me encantan todos los géneros y yo disfruto todos, o sea, el teatro en verso, el teatro clásico, me encanta y no he hecho tanto teatro en verso y me encantaría hacer más teatro clásico, ¿no? Me gusta mucho. Y en la Compañía Nacional de Teatro, pues bueno, o sea, la verdad es que cada obra tuvo algo especial, pero yo creo que así las que significan muchísimo para mí son El Círculo de Cal, por ejemplo, ¿no? Que yo vi esa obra primero como espectadora, cuando yo todavía no formaba parte de la compañía, y me quedé impresionada, me quedé súper conmovida, enamorada del teatro, y me quedé como enamoradísima de las máscaras y del teatro con música en vivo. Y después cuando entré a la Compañía Nacional de Teatro, me tocó formar parte de la siguiente temporada del Círculo de Cal y pues para mí fue un gran regalo poder estar en ese montaje, lo mismo que Sud Sud, ¿no? Que era bailar, 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 coreografías, vestirnos como pachucos y todo este movimiento de los Sud Suders, ¿no? De California en los años 40 y pues también para mí fue una bendición poder estar en Sud Sud. O Méridas, que escribió Jimena Escalante, donde a mí me tocó interpretar a Andrómaca y a Paris, porque hacíamos un personaje femenino y un personaje masculino y éramos un elenco de puras mujeres y un hombre. Este, y Homéridas, el texto de Andrómaca, que es un monólogo, lo que decía, ay, yo creo que ha sido el monólogo, el texto más profundo que me ha tocado interpretar, Andrómaca, y muy bello. Y, y pues también Homéridas es parte de mi top 10, además de que hacíamos combate escénico y entonces a mí siempre me ha gustado mucho, yo entrené mucho tiempo combate escénico y pues bueno, pues era fascinante poder hacer la guerra de Troya y pelear, ¿no? Además de tener un texto bellísimo y profundo como Andrómaca, en fin.
Perfecto, bueno, pues está en la parte de teatro. Sabemos que tú naciste o tu manera de ser actriz nació en el teatro, pero como ya comentabas, te diste la oportunidad de entrar en otras maneras de actuar, en otros lenguajes, ¿no? Propiamente de la actuación, como es en el caso de la televisión, que es un formato un poquito más rápido, más dinámico, sin tanto tiempo para estar repitiendo, es como de vamos y pues salió y así, ¿no? Prácticamente, a veces con uso de apuntador, a veces no, y bueno, pues es otra cosa. Y también ya el lenguaje cinematográfico, que también ahí es un poquito como de más paciencia, esperar muchas veces llamados, quizá vas en la mañana y de ahí pasas hasta en la tarde tu personaje, ¿no? O sea, son como otras cosas distintas en la actuación. Por ejemplo, en el teatro yo siempre he dicho, muchas veces a lo mejor un día no estuvo tan bien mi personaje o no lo supe interpretar, tenía algo en la cabeza, estaba pensando algo, a lo mejor no entró tanto en el público, pero el otro día puedo hacer la mejor noche de mi vida, ¿no? En la televisión, en el cine a veces no, porque realmente eso ya queda grabado y si sale bien se notará por siempre y si no salió tan mal, digo, si no salió tan bien, pues también quedará a perpetuidad porque pues, son, pues, eh, métodos o, digamos, formatos que durarán para siempre, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo es que pasas? O más bien platícanos un poquito de la parte de, primero de la televisión, llámese novela o telenovela, llámese serie, ¿qué es lo que más te ha gustado de este formato? Tú decías, bueno, a veces nacíamos o crecíamos con prejuicios y sobre todo los que tienen como esta formación teatral de que es que la telenovela es para chavitos fresas, ¿no? Digo, disculpen la palabra, ¿no? Pero muchas veces sí he escuchado eso, ¿no? Como de, es que son chavitos que nada más quieren salir en la tele y quieren verse bonitos y ya, ¿no? Pero ni actúan, ¿no? Se tienen ese tipo de prejuicios. Pero tú, ¿por qué te animaste? ¿Qué personaje te ha gustado interpretar? ¿En qué serie o demás has participado? Yo aquí tengo también igualmente una lista bastante generosa, ¿no? De producciones de televisión. Vencer el miedo, digo, las más recientes, Vencer el miedo, Los Protegidos, Doña Flor y sus dos maridos, Preso número uno, con Argos TV, que creo que está haciendo muy buen trabajo en cuanto a series, Por Amar Sin Ley, y nos podemos estar ahí platicando. Pero bueno, algún personaje, alguna serie de telenovela, algo que te haya llamado mucho la atención, que te haya gustado mucho, ¿cómo quedó? Mm, yo creo que de las que más he disfrutado fue Soy tu fan, este, de Canal 11, producido por Canana. Y fíjate que fue muy curioso cómo entró, ¿no? Porque en un inicio yo no estaba en la serie, entonces hicieron sus capítulos y después se dieron cuenta que entre el tercer y el cuarto capítulo hacía falta una bisagra, como que les había faltado otro capítulo, ¿no? Que se metió después. Y en ese otro capítulo que se metió después es donde aparece mi personaje, eh, que pues era una chica que Gonzalo Vivanco, que hacía el personaje del hermano de Charlie, que es Ana Claudia Talancón. Gonzalo en ese personaje tiene como un remordimiento por una chava a la cual trató muy mal en años atrás en la secundaria o algo así, y empieza a soñar con ella y se le empieza a aparecer por todos lados y cree que la ve en un lado y cree que la ve en otro lado hasta que decide ir a buscarla para pedirle perdón muchos años después y entonces ya después, cuando le va a pedir perdón, ella lo trata feito, ¿no? Se desquita, digamos. Y ese personaje es el que a mí me invitaron a hacer y pues fue muy divertido, la verdad, porque era como torturarlo en cada aparición, ¿no? O sea, él iba al parque y se imaginaba que me veía, prendía la tele y se imaginaba que me veía. En la serie él tiene muchas fans y entonces se imaginaba que era una de esas o soñaba que yo me metía a su casa junto con otras y pues, no sé, nos íbamos sobre él. Entonces, hacer todas esas escenas de su fantasía o de su imaginación, ¿no? De, del fantasma que trae cargando, fue muy divertido, fue muy divertido. Y bueno, pues ya la escena donde se
glorifica y ahora ella se desquita un poco, pues también fue divertido. Además que yo creo que ha sido uno de los equipos, me tocó estar poquito con ellos, ¿no? Pero ha sido uno de los equipos más divertidos de tanto de producción como del el staff, los actores, el camerino o bueno, todo el momento de maquillaje eran charlas muy, muy entretenidas, muy divertidas. Este, ¿Qué otra? En Azteca hice varias cosas, me tocaron algunos unitarios de lo que callamos. La verdad es que a pesar de todo el prejuicio que yo tuve en unos años respecto a la tele, siempre me ha tocado trabajar con actores y con equipos y con gente de producción y staff y todo que yo después decía, qué mensa, ¿por qué me perdí esto tanto tiempo? ¿No? Y es un poco entender que, pues que uno es quien es en la tele, en el cine, en el teatro, en su casa, en el mercado o en donde estés, que no tiene que ver con trabajar en un medio o en otro, sino con quién eres tú en todos los espacios donde te desenvuelves. Y la verdad es que, pues yo no me puedo quejar, siempre me ha tocado trabajar con equipos que terminas queriendo o sintiendo cercanos o por lo menos pasando un rato muy agradable y, y se vuelven como tu compañía, tu pequeña familia por proyectos, ¿no? Por procesos. Este, las cosas que después hice en Televisa, con Doña Flor, por Amar Sin Ley, las hice después de la Compañía Ya. Nacional de Teatro, ¿no? Ujú. Del 14 al 18 estuviste en la compañía de teatro, ¿no? Exactamente, de Ujú. 2014 a 18 estuve en la Compañía Nacional. Ahí no hice más que teatro, 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 ¿no? Porque además los ritmos de trabajo de la compañía no te permiten hacer muchas cosas más. Y bueno, pues es increíble, o sea, para cualquier actor que tenga la posibilidad de estar ensayo, ensayo, función, función, estar en las tablas, ¿no? De pronto sí es muy desgastante los ritmos que se manejan ahí, pero tener la posibilidad de estar en esas producciones con los directores a los que invitan, en donde tú solo te dedicas a actuar y a trabajar tus personajes y tener como la facilidad de tener una residencia becada por el FONCA para poderte dedicar a hacer teatro en México, wow, la verdad es que es un privilegio muy grande. Entonces, no importa si pasas 2 años, 6, 4, el tiempo que estés, tener esa experiencia dentro de la compañía nacional es algo importante, creo, para cualquier actor de los que hemos pasado por ahí, ¿no? Y que da mucho y que dejas mucho ahí también. Entonces, bueno, todo ese tiempo no hice tele, estuve teatro, teatro, y después de la Compañía Nacional de Teatro, pues volví a acercarme a la tele y volví a buscar la posibilidad de entrar. Y ahora mucho más motivada, obviamente también por lo que económicamente puede significar, ¿no? Pero también motivada principalmente por todo este nuevo campo de trabajo que hay, ¿no? O sea, con las plataformas de streaming, productoras como Telemundo, HBO, todas las producciones de Netflix, Sony. Claro que empecé a ver todas esas series en streaming y dije, "Ah, híjole, no, eso sí lo quiero hacer, sí, porque hay mucho material, muchos personajes muy interesantes, historias muy interesantes, y entonces empecé a buscar la posibilidad de acercarme nuevamente a la televisión. Este, pues lo primero que sucedió fue en Televisa, y después la posibilidad de estar buscando en Argos, ¿no? Y la verdad ahora yo lo pongo así, ¿no? Para que lo escuchen en el mundo, en el universo. Quiero hacer más series, quiero hacer más televisión. Me encantaría poder tener personajes mucho más presentes dentro de todas estas producciones y pues ya bajo el entendido de que en realidad mi histrionismo
puede desenvolverse en muchos ambientes, ¿no? O sea, por ejemplo, también he hecho locución. Radio, ¿no? También. Y Doblaje. sí, exactamente. Y eh, eso, pues, más allá de si sabes utilizar el micrófono o no, y tener buena dicción y tener una voz que resuene, también lo veo como parte, como una extensión más de la profesión histriónica, ¿no? Si tú vas a hacer doblaje, no nada más es captar el sync con los personajes que estás viendo, sino es que también estás interpretando y también a través de tu voz, y cuando haces podcast y cuando haces radio, también a través de tu voz dices muchísimo de lo que estás interpretando. Entonces, también es un proceso actoral, obviamente, con un lenguaje distinto, abordado desde un lugar muy, muy diferente al del teatro o al de la televisión, y cada uno tiene su magia. Ahora, más allá de si, pues los tiempos de producción o los tiempos de espera o en dónde sí te puedes equivocar y en dónde no, más allá de eso, mmm, es cómo abordar tu personaje en los distintos tiempos de producción que manejan, cómo poderlo interpretar energéticamente y la proyección adecuada o dosificada o reventada, ¿no? Para alcanzar un teatrote de 900 personas o para tener la cámara aquí y solo mover un poquitito el ojo, cómo poder modular tu voz para que en el micrófono salga únicamente lo que tiene que salir y transmita la emoción que tiene que transmitir. Eh, y en el cine, pues bueno, la construcción que haces tú de tu personaje, pero luego toda la construcción que hacen en postproducción y toda la edición, ¿no? Que en realidad a lo mejor tú leíste el guión y te imaginaste una cosa, pero luego ves la película editada y pasó por un proceso en donde es otra cosa muy distinta. Entonces, formar parte de todos esos lenguajes y todos esos procesos creativos en donde tú aportas tu trabajo como intérprete, pero además hay todo un equipo haciendo su trabajo en cada área, pues creo que es lo fascinante de todas las posibilidades de actuar en cualquier lenguaje, ¿no? O sea, nunca vas solo, nunca, ni aunque hagas un monólogo. Y eso nos lo decían mucho en la escuela, ¿no? El trabajo actoral es un trabajo en equipo y quien no entienda esto no va a poder trabajar. Y incluso en los monólogos, entonces, claro, lo aprendes en la escuela, pero ya realmente cuando estás trabajando es cuando te das cuenta que efectivamente no vas solo, todo es un trabajo en equipo. Así es. Y sobre todo también esta parte que dices en equipo en la televisión y en el cine, que hay muchísima gente detrás de que hace cada quien lo que le toca, sonido, la cámara, las luces, y yo digo también en el teatro, ¿no? Pero bueno, en el cine a veces los crews son un poquito más grandes por la cuestión también dices de la postproducción y todo lo que conlleva. Y bueno, ya entrando a esta parte del cine, vimos, por ejemplo, que hiciste desde cortometrajes e inclusive también ya hiciste un largometraje. Por ejemplo, ahí destaco yo, de estas horas son más bellas que mis días, como cortometraje, igualmente, ¿qué tal? Sí. Y de largometraje, ya tú me dirás si quieres hablar de otros, pero bueno, son los que yo, como anoté un poquito a mi consideración más relevantes. Te veré en el desayuno, me llama la atención el año 2005, estaba recién egresada o todavía a lo mejor, vaya, estabas, si, seguías estudiando, no lo sé, ya me lo platicarás, y con un pues, papel protagónico, ¿no? En esta película. Y posteriormente, en el año 2012, Los Bañistas, esta película que estuvo por ahí rondando en muchos festivales, bastante divertida, bastante bien hecha, o sea, del cine mexicano de muy buena factura y con muy buena estructura y demás. No digo que las películas demás sean malas, pero creo que Los Bañistas es de las más sonadas, digamos, últimamente, que han estado, vuelvo a repetir, en festivales y demás, ganando muchas cosas. Y bueno, al final, por ejemplo, también Los Días Francos, donde ya fuiste directora de casting, aparte, si aumentamos de todo lo que ya hemos platicado que haces, bueno, y también ya te dedicas a ver quién sí y a ver quién no, ¿no? Así es. Y bueno, también ahí estuviste como actriz.
Platícanos un poquito ya entrando a la parte del cine, ¿qué ha significado para ti estos personajes? ¿Qué cortometraje te llamó más la atención? ¿Cuál te costó más? Por ejemplo, este papel en la película de Te veré en el desayuno, creo que recién egresada de la carrera o en ese proceso y te dicen, ah, pues vas a hacer un papel protagónico en un largometraje, no creo que sea cualquier cosa, ¿no? Vaya, yo no me lo imagino como de, ah, pues sí, está bien, creo que pues, es lo normal, no, o sea, hay personas que batallan y batallan y batallan muchísimo tiempo para obtener un papel en el cine, por ejemplo, y de entrada ahí está un protagónico, creo que es bastante importante. Claro, pues mira, cortometrajes siempre quise estar participando, ¿no? A la par de estar estudiando en el CUT, pues es muy común que los estudiantes de cine busquen a los estudiantes de actuación para sus cortometrajes y yo a todos les decía que sí, porque lo que yo quería era pues que me conocieran, pero también aprender un poco más sobre el lenguaje frente a la cámara, con estudiantes de cine que también están aprendiendo, pero que en un futuro pues van a ser los directores del cine, ¿no? Entonces, yo siempre en toda mi etapa de estudiante en el CUT, a todos los cortometrajes que me invitaban, yo decía que sí. Hay algunos más especiales que otros, obviamente, hay algunos que les fue mucho mejor, ¿no? Eh, el de el de estas horas son más bellas que mis días. En realidad, yo no lo hice en una etapa de estudiante, yo ya había egresado, me parece que fue en 2007 que lo hice o 2006 por ahí. Eh, el director, Pierre, ya también era egresado, ya no estaba estudiando, y fue un cortometraje que es muy cortito en realidad, dura menos de 2 minutos. Sí, sí, sí. Pero fue un cortometraje que le fue muy bien en los festivales. Viajamos bastante con ese cortometraje, fíjate, fuimos a festivales nacionales e internacionales. eh, Le fue muy bien a ese cortometraje. Y yo creo que fue probablemente la experiencia de cine en la que yo pude dimensionar un poco más de qué se trataba ese asunto del cine, ¿no? Porque pues ya estaba involucrada una productora que es Mil Nubes, que es la productora de Roberto Fiesco y Julián Hernández, donde pude entender un poco más cómo son los crews, cómo se desarrolla, ¿no? Todo el equipo de trabajo y la dirección, porque no es lo mismo estudiantes que están jugando con estudiantes y todos vamos aprendiendo, a cuando ya te enfrentas a un proceso ya con gente con más experiencia. Además que el personaje, en muy poquito tiempo, en minuto y medio o casi 2 minutos, pues es una historia tremenda la que se cuenta ahí, ¿no? De una historia de amor prohibido, y en muy poquito tiempo, en un cortometraje en donde casi no hablo y únicamente digo 2 palabras, pero hay toda una serie de acciones y planos que nos cuentan una historia que puede ser muy contundente y muy estremecedora para todos los que lo vieron, ¿no? Entonces, bueno, pues ese cortometraje es muy especial, obviamente. Y la película de Te veré en el desayuno, efectivamente es un largometraje que protagonicé, lo dirigió Rodrigo Pizá, si no mal Sí, recuerdo. Rodrigo Pizá, de la adaptación de Este, novela de Guillermo Fadanelli. exactamente. Ujú. Esa novela la escribió Guillermo Fadanelli, de hecho es homónima, se llama igualito, Te veré en el desayuno, y hacen la adaptación para guión cinematográfico. Es producida por el Politécnico, por IPN, bueno, por Canal 11, pues, y otra productora independiente que no recuerdo su nombre, discúlpenme, por favor. Un amigo teatrero, productor que andaba por ahí, de pronto nos reparte la convocatoria para ir a hacer casting. Efectivamente, yo estaba terminando de estudiar en el CUT, estábamos ya en las funciones de Penélope, de ahí mucho de Penélope en Ulises, dando nuestras funciones de montaje final de titulación. Fui a hacer ese casting y me eligieron, y es un personaje tremendo, ¿no? Olivia es un personaje tremendo. Bueno,
De entrada es una historia que escribió Guillermo Fadanelli. Ya de ahí empezamos Entonces, mal. Sí. ya, pues no mal, más bien es muy complejo, ¿no? O sea, no puede decir mal, más bien es muy rudo. Guillermo Fadanelli no escribe cosas rosas, no escribe sueños de bombones. Guillermo Fadanelli es un escritor muy crudo. Él es crudo, ¿no? Entonces, es una historia que escribió Guillermo Fadanelli, donde hay temas de abuso, donde hay temas de violencia, de soledad, de una persona que crece sobreprotegida y después la vida la azota, ¿no? Eh, entonces, fue una experiencia que a mí ¿cómo te diré? Yo estaba muy jovencita, tenía pues como 25 años, 24. Me enfrento a ese personaje que es muy fuerte, muy complejo, que vive cosas y tiene una experiencia muy ruda. Este, Mi compañero de casi todas las escenas es Roberto Ríos, el Raki, que es un gran actor, que fue pues un gran compañero también, que él ya tenía mucha más experiencia que yo, que iba egresando, él es mayor, bueno, mayor que yo, así se me escuchaba decir, ¿cómo que soy mayor? No, él es mayor que yo, y pues fue mi primer acercamiento al cine con un personaje tan fuerte, tan rudo. Era una producción muy sencilla, ¿no? Ujú. Con un crew pequeño, De hecho, digamos, por lo que veo, creo que incluso fue grabado con cámara como de televisión. Me da esa impresión. exactamente. Ok, sí, entonces Sí, estaba yo sí, bien. Ujú, fue grabada con una cámara así, no fue ujú. grabada en cine de las Claro, en otras cámaras. cinta 35 milímetros, lo que Exacto, sea, ¿no? no, no, Ujú. no. Fue con una cámara de televisión y fue una experiencia que desafortunadamente no terminó de concretarse porque yo nunca he podido ver esa película en cine, ¿no? Eso es una triste realidad de muchas películas en nuestro país que no las pueden terminar o que no las logran terminar o que ya que las terminan no tienen una exhibición tan grande, ¿no? Entonces, yo pude ver la película en corto porque el director nos la mostró, ¿no? Sin embargo, nunca pude verla en una pantalla grande en el cine, por cuestiones que son ajenas a mí y a mi trabajo completamente, ¿no? Tienen que ver con ellos y sus procesos de postproducción y de distribución. Y pues fue una lástima, porque la verdad es que es una gran historia. Olivia es un personaje pues muy interesante, que además me tocó hacerlo recién egresando del CUT, y entonces, claro, para una chica recién egresada de la escuela de teatro era como, wow, mi primer protagónico de cine, y entonces la frustración de nunca se Pero presentó no en me la vi, ¿no? ciudad. Sí, sí, Exacto. sí. Me vi, pero en un screening, pues corto, privado, exactamente, y pues ya. Tengo la gran satisfacción de haber hecho ese personaje, de haber conocido a Guillermo Fadanelli, de haber conocido a todo el equipo, a Rodrigo Pizá, y, y bueno, pues es triste, bueno, al Raki, ¿no? Que fuimos compañeros en ese rodaje y ya. Y luego los bañistas, en realidad en los bañistas tuve una participación muy pequeña, Max Unino, que es el director, levantó, autogestionó, junto con Sofía Espinosa, autogestionaron toda la producción de la película, ¿no? Para conseguir los recursos y produjeron la película, pues al igual que Te veré en el desayuno, con muy poco dinero, ¿no? O sea, con sus recursos, con amigos, con creatividad. Y la verdad es una gran película que le fue muy bien, que tuvo muchísima presencia en festivales internacionales, como dices, y ahí yo tengo una participación muy pequeña en realidad. Este, no por eso no deja de ser querida la película para mí, ¿no? Es una gran película, hay compañeros actores muy queridos también, y pues a final de cuentas, aunque solo haya sido una escena pequeñita,
tener la posibilidad de trabajar con Max Unino, a quien además aprecio mucho como persona, es un gran ser humano y es un gran amigo, pues siempre es como una gran satisfacción, ¿no? Haber podido ser parte del emprendimiento de ese proyecto. Y bueno, Los Días Francos, que es la ópera prima de Ulises Pérez Mansilla, esa película todavía no se estrena, se va a estrenar próximamente. Es una producción de Víctor Leisegui en su productora donde es asociado de Varios Lobos. Y Ulises Pérez Mansilla pues hace su ópera prima. Ulises ha dirigido cortometrajes, se ha desarrollado muchísimo como guionista y este es su primer largometraje como director. Y pues mi entrada ahí fue como, pues fue curiosa, ¿no? Yo creo que la vida te va poniendo los caminos para estar donde tienes que estar. Eh, yo conocí a Ulises desde por ahí de 2006, 2007, yo creo que fue cuando justo hice el cortometraje de Estas horas son más bellas que mis días. Y en realidad pues nos conocimos en la chorcha de cineastas y actores y coincidíamos en eventos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Siempre fue como alguien con quien podía platicar muy bien. Cuando yo salí de la Compañía Nacional de Teatro, busqué a Víctor Leisegui, que es productor de Varios Lobos, para pedirle trabajo, literalmente. Acabo de salir de la compañía, necesito trabajar. Y empecé a trabajar con él en su productora en una película de Yulene Olaizola que se llama Selva Trágica. Y yo en realidad ahí estaba trabajando en el departamento de producción y estaba apoyando en el departamento de producción. Eh, y entonces Ulises estaba preparando su película, su ópera prima de Los Días Francos, y él iba pues diario a las oficinas para trabajar, para seguir reescribiendo su guión y estar como viendo cuestiones de preproducción de su película. Y platicábamos y platicábamos, y entonces él me empezó a contar el guión y me empezó a contar la historia y me empezó a hablar de los personajes. Y entonces me empezaba a decir, ¿y tú a quién pondrías, por ejemplo, para un personaje así y así? Y yo, no, pues está fulanito de tal, y está sutanita, y no has visto a Perenganito, ah, mira. Y entonces estuvimos fácil como mes y medio, él platicándome su guión, y yo diciéndole, ah, pues mira, yo pondría a tal y a tal y a tal. Y pues ya hasta que le dije, oye, ya déjame hacer tu casting, ¿no? De manera oficial. O sea, ya te dije muchos nombres, ¿por qué no me vuelvo tu directora de casting? Y así fue como me volví la directora de casting de esa película. Pero también, obviamente, pues mientras me iba platicando, en algún momento me dijo, hay un personaje que me gustaría que tú hicieras. Y ya después, bueno, la chorcha se puso de directora de casting y se dio un personaje, ¿no? Pero en realidad esas cosas sucedieron paralelamente, una no tuvo que ver con la otra, pero ambas sucedieron. Este, y pues fue una gran experiencia, la verdad, ¿no? Una gran experiencia y una gran responsabilidad. Antes de que empezara el rodaje, 2, 3 días antes de que empezara el primer llamado de la película, que a mí no me tocó estar en el primer llamado, ¿no? En el primer día, digamos, del rodaje. Yo intervine después ya como actriz, pero antes del primer llamado, cuando ya estaba todo el elenco definido, cuando ya habíamos pasado por todo el proceso de casting y a todos los que convocamos y toda esa selección que se fue haciendo, ya teníamos ahí las fotos de todos los que iban a actuar en la película, yo estaba nerviosísima, porque me cayó el 20 de qué gran responsabilidad haber sido una pieza fundamental en la elección de los actores para darle vida a estos personajes, para contar una historia que además, pues es un tesoro para el que la escribió, ¿no? O sea, Ulises escribió su guión y, y dirige su película, pero es su pequeño tesoro, su guión, ¿no? Entonces, yo estaba muy nerviosa porque decía, qué gran responsabilidad elegir a los actores que le van a dar vida a esos personajes. Y bueno, pues afortunadamente creo que
todo salió bien. Sí, ya cuando se estrene la película ya dirán. Y fue una gran experiencia poder participar o poder conocer el cine desde este otro lado también, ¿no? O sea, como yo estaba trabajando en la productora de Varios Lobos, en el departamento de producción como asistente de Víctor en la película de Selva Trágica, pues ahí me pude como empapar de muchísimas cosas que yo como actriz desconocía, de todos los procesos, ¿no? Por los cuales pasa un guión, un crew, un productor, todos los que consiguen locaciones, los que arman los planners, los que arman los llamados, y que todo depende de una serie de factores. Incluso el hecho de haber dirigido casting para Los Días Francos, a mí me abrió algo que yo antes como actriz no entendía, porque tú como actriz te enfrentas a ir al casting, te pones nerviosísima, haces casting y después te quedas o no te quedas. Muy pocos tienen la atención, la mayoría no la tienen, de avisarte, no te quedaste, ¿no? Y para que tú puedas apagar esa velita, digamos, porque tú vas al casting y prendes velas, y luego ya tienes muchas velas prendidas, pero no sabes cuál de todas esas sigue, o cuál moneda sigue en el aire, ¿no? De pronto ya te enteras que ya están filmando y entonces ya dices, ah, no, pues ya no me quedé, o te llaman. Eh, pero la verdad es que los actores pues nos enfrentamos a esta interrogante de será o no será durante un periodo de tiempo. Entonces, eh, haber participado como directora de casting también de esa película, a mí me hizo entender que muchas veces no depende de ti como actor, o la mayoría de las veces no depende de ti como actor, como en tu actoralidad, pues, ¿no? Porque nos fue muy difícil elegir a los actores que se iban a quedar con determinados personajes, porque todos actuaban muy bien y en realidad eran otros factores los que hacían que no estuvieran, ¿no? Desde cómo retratas y el físico y la edad y su mirada y la energía y no, pues es que ya físicamente no empata con esta que es la protagonista y entonces, y son una serie de factores o tiempos, ¿no? De, no, pues que se quedó fuera, no, pues que se le atraviesa una gira, entonces no va a poder. Y va más allá muchas veces de si lo hiciste bien en un casting o no. Obviamente hacer bien un casting pues te da muchas más posibilidades, ¿no? Pero eso también me restó mucho peso, eh, o mucha carga de estrés y emocional a la hora de yo como actriz ir a hacer los castings, porque ahora ya entiendo pues que yo voy a hacer lo mío lo mejor posible y después tengo que soltar porque ya después no depende de mí como actriz, ¿no? Ya si me eligen, pues ya dependerá de mí otra vez, nuevamente, la interpretación de ese personaje. Y pues bueno, espero con muchas ansias y con mucho cariño ya la película, esa no la he visto, por ejemplo, no conozco el guión perfecto, conozco todo el proceso de la película, este, participé de manera activa, ¿no? En esa película como directora de casting, pues como actriz en los llamados que tuve, pero pues sí todavía no conozco el producto final, ¿no? Hasta que se estrene. Pues sí. Pero bueno, esperemos que pronto sea. Y con esta pandemia han trazado también muchas cosas, pues en Así todos es, los ámbitos, ¿no? exactamente, esa fue en realidad la razón principal por la cual Ujú, todavía no se estrena Los Días Francos, ujú. pero bueno, pues ya en algún momento tendrán noticias. Perfecto, Patricia. Antes de terminar ya con la entrevista, me gustaría hacer un pequeño jueguito, una dinámica contigo. Es muy sencilla y bueno, ya tú me dirás si aceptas o no. Yo te voy a decir 10 palabras y de esas 10 palabras me vas a contestar con una sola palabra lo más rápido posible. Si quieres agregar 2, 3 palabras lo puedes hacer, pero bueno, la intención es de que sea rápido y de preferencia una sola palabra. ¿Te animas? Me animo, a ver A si me ver, sale. a ver qué sale. Perfecto. Órale, Bueno, vamos a empezar. Teatro, amor, televisión, aprendizaje, cine, pasión. música, Ay, un gran compañero, la música es una gran compañera, sí. familia, Todo, pandemia,
Mucha gratitud, agradecimiento, fíjate. Mucha gente niega la pandemia o le tiene odio a la pandemia, pero no ha sido fácil, ¿no? Yo misma ya pasé por el COVID, pero la pandemia es una gran lección. Amistad. Un tesoro. Comida. Deliciosa. Esa es la comida siempre, sí, claro. México. México, mi amor, es mi patria. Vida. Oportunidad. Es una gran oportunidad. Perfecto, Patricia. Pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder entrevistarte, de que nos hayas compartido tu vida, tu pasión, que es esencialmente el teatro, pero bueno, también todas las cosas que conllevan la actuación en cine, en televisión y bueno, sobre todo esta parte que nos mencionas al principio de que tú querías ser artista, pero bueno, finalmente fue la actuación la que te llevó a todo esto y que pues no te ves sin esa parte de ti y pues qué bonito que nos lo hayas compartido, de verdad, muchísimas gracias. Y no sé si quieres dar algún mensaje a los que te vayan a ver en este video de Butaca 80. Pues primero que nada, muchas gracias por interesarse en mi trayectoria y en platicar conmigo, en compartir todo esto. Fíjate que este tipo de entrevistas las agradezco mucho y me tocan de una manera muy especial porque no es como hablar de un proyecto en específico, sino hacer un recorrido por todo lo que has hecho a lo largo de tu vida, trayectoria, y entonces es darse cuenta también de que ha valido la pena. Y con eso, en cuanto a, lo conecto con lo que quisiera decirle a quien esté viendo, pues que es importante hacer que valga la pena. Es importante que lo que sea que decidas hacer y lo que sea que decidas dedicarte o combinar o encontrar, eh, es importante hacer que valga la pena y creo que siempre va a valer la pena cuando uno lo hace motivado desde un lugar muy genuino y muy honesto de uno mismo, ¿no? O sea, muchas veces cuando me cuestiono si podría dedicarme a otra cosa, pues siento que podría dedicarme a otras cosas siempre y cuando no deje de actuar, ¿no? O sea, y también conozco mucha gente que ha decidido en algún momento de su vida dejar de actuar y que se vale. Eh, Se vale ser lo que quieras ser siempre y cuando lo hagas honestamente desde lo más profundo de ti. Y eso es lo que me gustaría compartir, que pues bueno, hay profesiones que son más difíciles que otras. La actuación es una profesión muy difícil, pero también pues es algo que es parte de tu vida y que no puedes dejar, ¿no? Es quien nace para esto, como quien nace para ser médico o ser abogado o ser lo que sea, pues. Perfecto, Patricia. Pues nuevamente, muchísimas gracias por esta oportunidad, por el tiempo. Espero que te haya gustado, que te la hayas pasado muy bien. Y bueno, pues estaremos pendientes de tus próximos proyectos, estrenos y demás. Claro que sí, muchas gracias y pues estamos en contacto. Igualmente, y bueno, pues a todos los que vieron este video de Butaca 80, les agradecemos que lo hayan hecho y como siempre les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook y muy especial en YouTube. Se suscriben, por favor, activan la campanita y pues me despido de ustedes. Soy su amigo Chucho Sosa. Chao.